Sí, Sí, cabal, definitivamente. sí, vean, métanse a los Instagrams al mío, al de Salvador, y vean los resultados del antes y el después. Creo que esa puede ser la mejor guía de lo que es el resultado de rinoplastia. Entonces, sepan que cuando van a entrar, probablemente van a obtener un resultado así. ¿Por qué? Porque están viendo que lo estamos haciendo. Hay una muestra real, fehaciente, de que lo estamos logrando. Sí, al final son de las cosas que yo quería, pues obviamente comentarte, ¿verdad? Definitivamente, sí, yo lo que les digo a todos los pacientes es, definitivamente, depende la mano, obviamente, de quien lo haga, no porque utilice el ultrasonido me va a quedar mejor, no, obviamente tampoco quiere decir que puede ser lo contrario, pero pues al final eso es como un más gancho, obviamente, mercadotécnico para que suene más bonito, más elegante y por ende digan, obviamente voy a quedar mejor, ¿verdad? Entonces creo que es como más publicitaria la historia y no tanto solo ¿Quién sabe? A lo mejor eso lo decimos porque estamos ardidos porque no tenemos ultrasonido. Pero lo que sí puedo decir es que el resultado final no va a depender nada más de eso, son una serie de factores, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, es una parte nada más de lo de la cirugía, es a lo que me refiero, ¿no? Pero pues son de las cosas que se van viendo día a día y vamos viendo, ¿no? O sea, realmente no es algo que tenemos que dejar tan a lo lejos. Yo, de hecho, pues, Aquí me está diciendo el doctor Krulik, mi buen amigo Krulik, que las narices mestizas tienen sus limitantes para definir y perfilar, pero la tecnología ayuda a optimizar. Él tiene ultrasonido, seguro, ya está aquí. de una vez ya no lo dejó venir. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Te caíste? ¿Todo bien? Casi no, casi me caigo. ¿Qué te pasó? ¿Se te cayó el No, celular? es que por tratar de picarle y poner ¿A o quién? sea, poner algo aquí, no me Ah. refiero a poner, responder, se me cayó todo. Pero no, a ver, Ah, qué padre. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué cirugía es qué cirugía es la que más te gusta operar? ¿La primaria, la secundaria, la terciaria o la cuaternaria? pues obviamente la primaria, definitivamente. Y esto es importante que lo sepan. La cirugía primaria es aquella que el paciente que nunca ha tenido cirugía de nariz. La secundaria es aquella que ya tuvo una, por ende la que vamos a operar la segunda y así consecutivamente. A mayor número de cirugías, es mucho más complicado obtener un buen resultado. No sé si les quieres comentar algo, Salvador. Y no, definitivamente las cirugías primarias o cuando nunca se han operado, y eso me refiero hasta pacientes de que no han tenido fracturas previas o que no han tenido realmente o golpes, pues definitivamente va a ser mucho más fácil poder hacer las definiciones o buscar las estructuras que se van a encontrar en su lugar y solo modificarlas de tal forma en la cual pues vamos a obtener un mejor resultado. Cuando ya son cirugías secundarias o terciarias, o sea, quiere decir que ya se operan una vez o dos veces o tres veces, pues va a existir otro factor agregado. Uno va a ser la limitante de tejido, puede ser esto cartílago, puede ser esto mucosa, puede ser esto hueso, y va a haber fibrosis, o sea, pues tejido cicatrizal, ¿verdad? Que va a costar mucho más, obviamente, quitarlo y lograr definir. Obviamente, y si a esto le agregamos que es una nariz gruesa o una piel gruesa, perdón, pues definitivamente va a costar mucho más, ¿no? Eso es por eso es de que sucede este factor de que es mejor operar primarias y obviamente no secundarias. Nos pregunta mucho qué es la nariz mestiza. ¿Les puedes comentar? Pues básicamente la nariz mestiza es aquella en la cual tenemos piel gruesa, definitivamente. Usualmente una característica muy importante de esto es de que tienden a ser bastante anchas en esta sección. Los cartílagos son bien delgaditos, por ende, pues no se logran dar mucha definición. Igual, obviamente, las estructuras todo es definitivamente grueso, menos los cartílagos, ¿verdad? Entonces, por ende, esas narices cuesta mucho moldearlas o dejarlas finas, ¿verdad? Que es lo que uno quisiera, ¿no? Sí, definitivamente. La nariz tiene dos componentes principales, ¿no? La estructura que es la cartilaginosa y ósea y la piel.
hay pacientes que hemos operado con una piel tan gruesa que hacemos toda la modificación cartilaginosa, pero al poner la piel sigue igual que antes, porque es tan gruesa que no se ha modificado. Entonces, a veces tenemos que hacer algunos cambios y a pesar de esos cambios, muchas veces la piel no se adapta a la estructura cartilaginosa. O sea, por dentro puede ser la nariz más caucásica y hermosa posible, pero por fuera pues simplemente no se adapta y tampoco podemos hacer a veces todo lo que quisiéramos, ¿no? Eso es importante. Por ahí alguien me dice, Alexa María que me ama. Ay, muchas gracias, qué buena onda. Yo también. Excelente, eres un público, dice. Fíjate que una cosa curiosa, hablando de eso de las narices mestizas, yo fui a Estambul precisamente con Baris y ahí estaba Rolling Dalgens y yo les preguntaba, pues yo les comenté que yo era de Centroamérica, de Guatemala y que qué me recomendaban ellos para lo de la preservación, ¿verdad? Y la respuesta de, obviamente, el norteamericano, pues fue, olvídalo, ¿eh? O sea, realmente esas narices cuesta muchísimo hacer una preservación. Obviamente, pues estoy haciendo todo mi mejor esfuerzo con tal de demostrarle que sí se puede y obviamente quedan bien, ¿no? Pero definitivamente, pues son de las cosas que me dejaron, pero así frío, ¿no? O sea, yo llegué con él esperando que me dijera... no, si se puede, hay que hacer tal y tal cosa, o los trucos son estos, a secas, olvídalo. No sé qué te pasa, qué te Sí, amerita bueno, esa mira, respuesta. como estoy muy cerca de Cancún, me llegan muchos pacientes extranjeras. Entonces, este, también opero muchas narices caucásicas, ¿no? He operado para estas pacientes rusas, italianas, de todos lados, ¿no? Por esa cercanía, por decirlo así, con Cancún. Pero definitivamente la nariz de todo lo que es México, Centroamérica, es una nariz más complicada que el resto. Bueno, a ver, cada país tiene sus dificultades, ¿no? Pero es una nariz complicada porque necesitamos una piel bonita que se adapte y eso no lo tenemos propiamente, ¿sí? Y necesitamos una estructura fuerte que le dé las bases y a veces tampoco lo tenemos. Pero bueno, esto no significa que no podamos hacerlo, simplemente que cuesta más trabajo, ¿no? Y para mejor ejemplo, tus fotos, ¿no? En del antes y el después de rinoplastia, muy padre, ¿no? Pues ahí vamos, igual las tuyas. ¿Qué Gracias. otra cosa te iba a comentar? De las cosas que me preguntan mucho las pacientes es cuándo realmente van a obtener el resultado final, que es lo que me dice. Mire, ¿cuándo yo realmente voy a ver ya la puntita finita o ya sé, ya estoy bien? No sé qué usualmente les comentas a las pacientes. Un año, 6 meses a un año, definitivamente, sí. Pero les digo, no es que esté inflamada y a un año, pum, digo, a los 364 días ya se acabe. No, obviamente hay un tiempo y este tiempo pues toma bastante, sí, pero definitivamente la mayor inflamación va a ser en las primeras 3 semanas a 3 meses. ¿Sí? Ya a partir de ahí ya baja bastante la inflamación, sí, pero todavía puede haber cambios significativos, ¿no? Sí, yo usualmente lo que les comento a la mayoría es de que al mes, o sea, las primeras 3 semanas es cuando se comienza a desinflamar, al mes se mira bastante bien, a los 3 meses pues ya desinflamó muchísimo todo lo que es el área del dorso, o sea, básicamente la porción superior y los laterales, y la punta es lo que más tarda en desinflamar. Obviamente después Sí, de los 3 meses, de los 3 a los 6, yo diría que obviamente existe una diferencia, puede ser significativa en ciertos casos, dependiendo del tipo de piel, pero a partir de los 6 meses al año, pues ya son detalles, pero mínimos. Y ahí unos dicen que hasta los 2 años, obviamente, para ojos clínicos vas a lograr anotar algo. Hablemos para fines prácticos de lo nuestro, pues yo diría que sí, entre los 6 meses más o menos, no más del año, esperando para detalles de punta. Eso es lo que usualmente. pero ahí te va un problema que tenemos todos, no solo tú y yo. Si al año ya se nota la mayoría de las narices desinflamadas, lo ideal sería que mostráramos fotos de antes y después, y que esa foto de después sería al año.
Pero el problema que tenemos es que los pacientes después de 3, 6 meses se sienten muy bien y ya no vuelven. Entonces se vuelve así como que, ay Dios, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces, no es que a veces nos encantaría ver fotos de pacientes de al año, 2 años, pero si no las tenemos es muy complicado. Entonces, moraleja a las pacientes, por favor, que son operadas de nariz, por favor, se los pido, se los ruego, vuelvan al año con sus cirujanos, ¿sí? Saquen una cita, de verdad que se los vamos a agradecer, como no tienen idea, ¿sí? Sí, a mí me está pasando mucho lo de eso, lo que tú comentas, de que a pesar de que tengo mucho paciente que también que viene de Estados Unidos, más que todo porque pues son de Guatemala, que se fueron a vivir para allá o ya tienen familiares y vuelven. Realmente esos pacientes son las que más cuesta darle seguimiento, ¿verdad? Definitivamente. Y a veces uno pues solo espera que con la foto pues pueda tener una idea de cómo le fue, ¿verdad? Pero recuerden que la foto no es lo mismo a pues obviamente verlas presencialmente, ¿verdad? Porque pues cuando usted o comienza a saber realmente las narices en todos los ángulos, porque pues obviamente la idea es verla en todos los ángulos, porque no es lo mismo de verla así, verla en 3/4, verla de frente y verla para el otro lado. Pues no sé, pues obviamente que te preguntan mucho de eso, pues. Y No, yo les digo, sí. y además debe tener una excelente iluminación. No es lo mismo una nariz iluminada en la calle a una foto adecuada en nuestros consultorios, ¿no? También Sí, eso sí. influye, ¿sí? Sí, Entonces, realmente todas esas cosas, pues obviamente son detalles que uno va viendo y uno les va comentando, porque no sé si a ti te preguntan, mi doctor, a mí me gusta cómo me dejó del lado izquierdo, pero el lado derecho no me gusta tanto, ¿no? O sea, ¿qué contestación te merece yo, eso? mire, en mi corazón, yo les digo a las pacientes, no las entiendo en mi corazón, ¿sí? En mi mente sé a lo que se refieren, ¿sí? Y es que muchas veces una zona o un cartílago no es igual a un lado o al otro, ¿sí? Pero la verdad es que ningún ser es totalmente simétrico, ¿sí? Y a veces Obvio. cuesta trabajo lograrlo. Muchos de nuestros pacientes, la verdad, casi, a ver, un gran porcentaje exacto, el doctor Krulik dice, el mayor dolor de cabeza, la simetría de las narinas. El gran porcentaje de nuestros pacientes A tienen eso un iba yo. grado de asimetría que no se dan cuenta. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos las fotos preoperatorias, ¿no? Y Sí. entonces yo tengo muchos pacientes que de repente dicen, oye, doctor, pero esto, el otro, el otro. Y ya cuando les muestro la foto, lo entienden a la perfección. No en un afán de decirle, ya ves, sino en un afán de explicar hasta dónde llegan nuestros límites, ¿no? No siempre podemos cambiar todas las estructuras. Eso es importante, ¿sí? Los pacientes tienen el deseo o creen que podemos cambiar todo a nuestra voluntad y no existe tal cosa. Nuestro reto es cambiar la nariz que ustedes tienen con las estructuras que ustedes tienen, que Dios les dio. Y entonces esas estructuras muchas veces están perfectas para la nariz que tienen, pero no para la nariz que ustedes quieren que logremos. Y entonces allí empieza nuestro, a ver cómo llamarlo, iba a decir Vía Crucis, pero El no, Vía no, Crucis, sí, realmente. nuestro reto de cómo modificar o cómo echar mano de algunas estructuras para modificarlo y proveer un buen resultado. Y es un reto dificilísimo en muchas ocasiones, ¿sí? Y ya que lo dijo ahí, Crowley, es una cosa que es innegable. Yo les digo, es increíble que usted jamás en la vida se había visto las fosas nasales o las narinas y de que siente que la fosa nasal del lado izquierdo está 1 milímetro más chiquita que la derecha. O sea, no sé si es Ya me una de estoy las viendo cosas las mías. Ya me que estoy me viendo dice, las mías. pues. Yo les digo, míreme a mí, yo no las tengo iguales, le digo yo. O sea, Mírenme a mí, no las tengo iguales. Este se ve un poco más grande que esta, ¿no? Y ese moco que está ahí, no es cierto. sí, Sí, realmente. y la selfie definitivamente ha cambiado mucho el aspecto con el que los pacientes se miran ahora su nariz. Antes las fotos eran así, de lejos, que alguien las tomaba, o de lado. Ahora las fotos son así, porque uno tiene el celular, generalmente lo lleva
a una distancia, sí, y generalmente es más abajo. Entonces, la selfie, aparte, la cámara que tiene el celular es una cámara de gran angular y hace que la cara se vea un poco más grande de lo que es. Entonces, es complicado, ¿no? Porque ahora tenemos que operar no la nariz enfrente, tres cuartos, etcétera, sino ahora tenemos que ser muy, muy cuidadosos con esta área, pero efectivamente, como lo menciona el doctor Krulik, Bernardo, ¿sí? Hay muchas asimetrías y no siempre los podemos corregir. Sí, ese es un detalle muy, muy importante porque yo siempre les digo, su lado izquierdo es diferente al lado derecho, por eso es de que unos perfiles le gustan más que el otro. Pues al final es que veamos que se vea asimétrico, pues no es que un lugar va a quedar mal y el otro no. Bueno, con ese papel creo que mandamos. No, pero digo, no es igual un lado al otro, ¿no? Y la Sí. mejor manera de demostrarlo es tómense una foto y con Photoshop reproduzcan esta zona y péguenla de este lado y van